¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las noticias. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado poco, nos tiramos la oreja nosotros mismos, porque es muy importante este tema de hoy. Vamos a hablar sobre la discapacidad y el coronavirus. Y para hablar de ello, estamos con María Jimena Rivas, que es directora nacional de la CENADIS. María Jimena, bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Directora, bueno, quería preguntarle en primer lugar cuál ha sido el manejo, cuál es la evaluación que ha hecho la CENADIS en torno a las personas con discapacidad en nuestro país, en torno a esta pandemia mundial que ha afectado. Vamos a ir conversando largamente sobre distintos temas, pero un panorama general hasta ahora, ¿cuál sería? Mira, ha sido una situación, si bien para todos los chilenos ha sido difícil, para las personas con discapacidad ha sido particularmente más complicado porque tanto partiendo desde las medidas de prevención no siempre son fáciles de cumplir para las personas con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad. Cuando uno dice no toques nada, bueno, las personas ciegas necesitan el tacto para desplazarse. Cuando uno dice, si uno tiene que salir, vuelve a la casa y se saca la ropa, lo lava. ¿Qué pasa con las personas en sillas de ruedas, las personas que usan bastones? En el fondo todas esas cosas hay que higienizarlas también. Entonces no ha sido simple, no ha sido fácil. Sí hemos estado desde CENADIS tratando de abordar la mayor cantidad de temas y tratando de que no se nos quede nada afuera, trabajando muy activamente con agrupaciones. Y partimos haciendo en el mes de abril una encuesta a nivel nacional y la contestaron más de 4.000 personas con discapacidad y organizaciones sociales, que lo que buscábamos con esa encuesta precisamente era identificar las mayores urgencias, las mayores necesidades para poder ajustar nuestro programa de trabajo a esta nueva situación que nos pilló a todos tan de... ¿Y cuáles son esas necesidades que detectaron las personas con discapacidad en esta encuesta, María Jimena? Mira, habían varias cosas de distintas líneas. Yo quiero destacar sobre todo un tema que surgió mucho fue el tema del acompañamiento, de orientación, de sentirse como que un poco desorientado. Y en esa línea nosotros, bueno, creamos la línea 800, una línea que ya está habilitada y funcionando, es 800-000-058, que es una línea que permite atender llamados de personas con discapacidad y de cuidadores y sus familias, y es básicamente para ayudar, entregar apoyo y orientar a este grupo, digamos, en trámite, en información que necesitan de todo tipo. Si hay información que le compete al CENADIS, se soluciona inmediatamente, y si hay información asociada a otro servicio, a otro sector, en algunos casos se pide apoyo psicológico, etcétera, ahí nosotros hacemos la derivación a otros sectores o al área correspondiente. Y también surgió mucha necesidad del punto de vista, bueno, alimentación, implementos EPP, los elementos de protección personal. Bueno, y hemos estado ahí a través de nuestras 16 direcciones regionales. Cada director, lo que se hizo que toda esta información se separó por regiones, se distribuyó a las regiones para que cada dirección ha estado como enfocado en las particularidades de ese lugar, digamos, para tratar de dar solución rápida a todos esos problemas que se levantaron. 800-000-058 es el número, es una línea gratuita que ha habilitado el CENADIS entonces para que las personas con discapacidad puedan hacer sus consultas. También esto es para acompañamiento, se pueden derivar para atenciones psicológicas si es que así también lo requieren. María Jimena, hay muchos centros a lo largo del país donde personas con discapacidad van a hacer talleres que tenían un gran propósito y cumplían un gran rol para las personas que hoy día están en situación de discapacidad. Por motivos de pandemia, supongo que estos centros a nivel nacional están todos cerrados. ¿Se ha podido complementar alguna actividad, por ejemplo, para estas personas que asistían a distintos talleres o clases, para que los puedan hacer en sus casas? ¿Se les ha entregado quizás material, algo con lo que ellos puedan seguir ocupando su tiempo? Sí, mira, por un lado nosotros hemos estado ajustando programas. Por ejemplo, nosotros hemos estado, bueno, también se levantó, por ejemplo, necesidades de conexiones a internet, porque una cosa es que hoy día la tecnología permite cambiar muchas cosas a la modalidad virtual, como lo que estamos haciendo hoy día. Pero claro, hay una dificultad que no todas las personas tienen conectividad, no todas las personas tienen planes de internet adecuados, etcétera.
En esa línea se ha estado haciendo ese trabajo como de donde se identificaron necesidades, se han estado haciendo ciertas alianzas, se ha estado pidiendo apoyo también a otros sectores para tratar de que nadie quede fuera por problemas de tecnología. Abrimos también cambiamos nuestro FONAPI. El FONAPI es como el fondo que más conocían del SENADIS, que era el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, a través del cual las instituciones podían postular proyectos en distintas líneas de trabajo. Este año nos enfocamos básicamente en dos líneas, por la urgencia, por la emergencia, que es EPP, todo lo que son elementos de protección personal para personas que realizan labores de cuidado de personas con discapacidad, y también todo lo que es generación de ingresos, y ahí está también los talleres laborales protegidos. ¿De qué manera nosotros podemos entregar? Nosotros la idea era que nos postularan proyectos, ayer se cerraron la postulación. De qué manera la gente, nosotros podemos ayudar a las personas a que estos talleres sigan funcionando. Entonces, probablemente algunos nos pueden estar pidiendo el acceso a internet, o tablets, o computadores, o cosas que permitan continuar este trabajo de manera remota. Y sí hemos estado tratando de coordinarnos mucho de hecho vengo a una reunión de coordinación intersectorial entre todos los servicios del Ministerio de Desarrollo Social, con el INJU, con FOSIS, con SENAMA, para que cada uno en los planes que están haciendo y en las estrategias que están tomando se incorpore a las personas con discapacidad. En el fondo, cuando se hace trabajos virtuales hoy día, exigir que, por ejemplo, haya intérprete de lengua de señas para que puedan conectarse también las personas sordas. Entonces, estamos ahí tratando de que lo que la tecnología hoy día permite dar un acceso mucho más permanente a todas estas actividades, que no se deje fuera a las personas con discapacidad, porque se pueden cometer esos errores de que si no hay intérprete la persona no puede ir. Entonces estamos ahí tratando de hacer ese trabajo como colaborativo y tratando de que en todo lo que hace el resto, nosotros como Senadis nos interesa mucho que se entienda que no todo lo que es discapacidad lo tenemos que ver nosotros, sino que nosotros también asegurarnos que en todos los planes y los proyectos que se estén haciendo para los chilenos y chilenas en general, se consideran las medidas de accesibilidad para que los que tienen discapacidad no queden fuera. Exacto, esto tiene que ver con la inclusión, o sea, todos somos responsables de generar esta inclusión en la sociedad con toda nuestra comunidad, y las personas con discapacidad son parte de nuestra comunidad y no tenemos por qué dejarlos afuera. Tengo una duda, María Jimena, bueno, contarles a nuestros auditores que estamos con María Jimena Rivas, que es directora nacional de Senadis. Me da la sensación, María Jimena, que las personas con discapacidad que trabajaban o que siguen trabajando antes de esta pandemia, llegaron mejor preparados al teletrabajo que una persona que en condiciones diferentes. ¿Es así o no? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Llegaron mejor preparados ellos o no? Mira, es relativo. Por un lado, yo te diría que en general, si bien al comienzo yo decía que ha sido particularmente difícil para las personas con discapacidad, hay algunos ámbitos en los que a lo mejor la experiencia ya de años les facilitó un poco el adaptarse. Efectivamente, hay personas que ya estaban, o a lo mejor estaban desarrollando ya algunas labores más de manera remota, pero el teletrabajo, igual yo siento, o sea, necesitamos avanzar mucho más. Esto evidentemente nos ha ayudado a hacer un avance mucho más rápido de lo que se esperaba, porque nosotros siempre hemos considerado que el teletrabajo es una alternativa muy necesaria para dos grupos en particulares de los nuestros, las personas con discapacidad y sus cuidadores, personas que lamentablemente, como el transporte no es accesible como debiera serlo, para muchas personas se les dificultaba mucho incorporarse laboralmente por el tema de que no podían acceder al sistema de transporte de manera fácil como el resto. Entonces el teletrabajo era una alternativa muy viable para ellos. Ellos evidentemente, si ya lo estaban haciendo, esto no les cambió mucho el panorama. Y para cuidadores de personas con discapacidad, que también necesitan esta flexibilización de la manera de trabajar para poder hacer sus labores de cuidado, y a lo mejor también poder trabajar pero desde sus propios hogares. Entonces yo creo que esto evidentemente para nosotros de las cosas que decimos desde Senadi, que tenemos que ver el lado bueno de lo malo de la pandemia, es que ha permitido visibilizar la realidad de las personas con discapacidad, ha hecho que mucha gente que a lo mejor no tenía relación con la discapacidad, no empatizaba, no entendía las dificultades,
hoy día está viviendo en carne propia, digamos, las dificultades a las que se exponen las personas con discapacidad habitualmente, esto de costarle, de que estoy remoto, de que no puedo salir, por lo tanto necesito que me conecte. Hoy día todos necesitamos que nos conecten, y eso en parte nosotros necesitamos que quede ya como permanentemente establecido. Yo creo que las lecciones que tenemos que sacar de esta pandemia es que estas medidas de accesibilidad que hoy día hemos tenido que estar haciendo para todas las personas son las medidas, en cierta forma, las básicas que necesitan las personas con discapacidad habitualmente, haya o no haya pandemia. Por lo tanto, el día de mañana, cuando a lo mejor ya se vuelven a abrir las ciudades, se vuelve a la modalidad más presencial, no vemos nunca que hay personas que esta modalidad virtual, en el teletrabajo, en la conexión remota, es algo que les permite incluirse laboralmente y socialmente también. O sea, todo lo que hoy día son las fiestas, los cumpleaños, todas las celebraciones terminaron siendo virtuales. Exacto. La atención remota, la atención médica, las teleconsultas, todo eso es algo que las personas con discapacidad necesitan y merecen, ojalá habitualmente, porque les facilita mucho su desempeño en la comunidad. Entonces yo creo que tenemos ahí un desafío importante de que, bueno, siempre decimos que no va a volver a haber una normalidad como la conocíamos, pero sobre todo en estas acciones tenemos que estar conscientes de que ojalá no volvamos a esa normalidad que muchas veces dejaba fuera a las personas que termine siendo esto una oportunidad para generar inclusión dentro de nuestra sociedad, una inclusión que es una percepción propia, quizás usted la comparte, María Jimena, que estamos bien atrasados en términos de inclusión en nuestro país y Latinoamérica, y tenemos una deuda gigante con nuestros adultos mayores y con las personas con discapacidad. Le quería preguntar también, María Jimena Rivas, sobre las residencias sanitarias. Tengo entendido que las personas con discapacidad mayor pueden entrar a las residencias sanitarias cuando necesitan también, por ejemplo, un asistente, un cuidador. ¿Cuál es el protocolo en este caso para estas personas que requieran? Hay muchas familias que tienen una persona con discapacidad viviendo en su casa y el número de integrantes de esa familia es bien alto. Entonces, si una persona con discapacidad se llegase a contagiar de coronavirus, bueno, va a necesitar una residencia sanitaria, pero también necesita un cuidador. Cuéntenos ese proceso. Mira, esto es muy importante destacarlo, porque cuando partió la figura de la residencia sanitaria, desde un inicio, dentro como del protocolo de selección o como Salud hacía la selección de las personas que podían entrar, siempre existió, había como una frase, un artículo que hablaba que las personas que ingresaban a residencias sanitarias tenían que ser autovalentes, ¿ya? Y eso implicaba que quedaban fuera las personas con discapacidad moderada, severa sobre todo, y aquellas Exacto. que necesitaban un cuidador. ¿Por qué? Ahora, se tomó como una discriminación hacia personas con discapacidad, pero en parte lo que había detrás de eso era que tenemos que entender que las residencias sanitarias son lugares donde no son hoteles. En el fondo, si bien están implementadas muchas de ellas en hoteles que hoy día estaban desocupados, pero básicamente es porque a ti te entregan un lugar, te entregan una habitación y te entregan la alimentación, pero tú tienes que, como estás aislado, no hay un personal que te esté atendiendo, sino que tú tienes que ser capaz de, digamos, manejarte solo. Esto produjo, evidentemente, como una suerte de discriminación hacia personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que empezamos a trabajar? Por un lado, bueno, nosotros tenemos desde Senadi habilitadas residencias de aislamiento para personas con discapacidad, pero estaban pensadas desde el inicio para personas que están institucionalizadas. O sea, cuando hay una residencia de personas con discapacidad, para evitar un contagio masivo, para evitar, digamos, una propagación y el alto riesgo que tienen esas personas que viven ahí de multidéficit, sobre todo muchas de ellas, nosotros ya las estábamos aislando en residencias exclusivas para ellos. Cuando surgen las residencias sanitarias para el resto de la comunidad, nosotros desde el inicio, y aquí quiero ser bien enfática, independiente de que estaba esta cláusula, nosotros no hemos tenido casos de personas con discapacidad que no hayan sido admitidas, ¿ya? Cada vez que nos llegaba un caso de alguien, una persona en silla de ruedas que necesitaba ir a una residencia sanitaria, de todos modos, independiente de este protocolo, en el fondo nosotros siempre estuvimos articulándonos con Salud y siempre fueron acogidas. Hubo personas sordas en Antofagasta, hubo un montón de personas con discapacidad que sí estuvieron accediendo, pero existía esta barrera de entrada.
Y eso se trabajó activamente con el Ministerio de Salud, se corrigieron los protocolos y hoy día estamos en un trabajo coordinado, la verdad que muy, muy activo, en el que, ¿qué es lo que pasa? Hoy día ya no hay ninguna restricción porque lo que se está tomando es la precaución de que si la persona con discapacidad necesita un cuidador, nosotros desde Senadis podemos facilitar ese cuidador. Nosotros entendemos que salud está totalmente lleno de trabajo, por lo tanto, la idea aquí es desde los organismos del Estado trabajar colaborativamente y cada uno aporta desde su vereda. Por lo tanto, lo que se hace para las residencias sanitarias, ¿cuál es el protocolo? Las personas que necesitan, personas con discapacidad que necesitan acceder, tienen que contactarse por un lado a través de nuestras direcciones regionales o a través de nuestro sitio web, senadis.gov.cl, o llamando directamente al mismo número que tiene MinSal para su residencia sanitaria para cualquier persona, que es el 800-726-666. Cuando la persona tiene discapacidad nos contactan a nosotros hacemos la evaluación del caso y se ve rápidamente qué necesidades particulares tiene la persona. Si la persona necesita entrar con un cuidador, pero no tiene, o sea, de partida si la persona necesita entrar con un cuidador y tiene un cuidador que la puede acompañar, hoy día se autoriza entrar con su cuidador. Y entran las dos personas, las dos entran a la misma figura como de aislamiento, en una habitación doble, y tienen todo incorporado. Si la persona necesita un cuidador pero no lo tiene, porque a lo mejor su cuidador principal también, como dices tú, tiene que quedarse en su casa con otros niños, con otros hijos, etcétera, claro. Ahí el cuidador lo provee Senadis, nosotros ingresa a la persona con ese cuidador. ¿Y ese cuidador, y si la persona María tiene Jimena, requerimientos mayores? sí, ese cuidador puede estar 24/7 cuando es una persona muy dependiente, ¿o no? Sí, absolutamente. Ya. De hecho, en la residencia sanitaria las personas entran a este formato de como aislamiento completo. La persona entra y se queda con ella las 24 horas del día todos los días. Completo. Eso es así. Y evidentemente con la supervisión. En el caso, ya hemos tenido varios casos, personas amputadas, una persona que había sido recientemente amputada, por lo tanto necesitaba un cuidador, pero no lo tenía. Ya entró, hizo toda la cuarentena con él, los 15 días. En el caso de personas con discapacidad, en algunos casos la cuarentena se alarga un poquito más por las condiciones especiales. Y el cuidador queda completamente con ellos y queda con el apoyo del equipo de la residencia sanitaria que los están monitoreando, viendo cualquier necesidad particular. Entonces, hoy día la verdad que las personas con discapacidad ingresan en igualdad de condiciones, y si una persona con discapacidad tiene un requerimiento más particular de alimentación especial o se alimenta por sonda, requiere cuidados médicos más específicos, también con MinSal hay ya algunas camas reservadas en algunos hospitales que están más protegidos, donde en vez de enviarse a la persona a la residencia sanitaria, se la envía a estas camas reservadas de aislamiento dentro del hospital, que no significa que estén en una condición crítica y por eso necesitan hospitalizarse, pero les permite hacer un aislamiento con el personal médico más adecuado a las necesidades. Se entiende. Bueno, le recordamos a nuestros auditores que está la línea 800 de Senadis, que es gratuita, es 800 000 058 para que ustedes puedan hacer sus consultas, orientaciones, acompañamiento también. Hay una serie de asistencias que está entregando Senadis a través de esta línea 800, y las residencias sanitarias es otro número, es el 800 726 666. Para que en el... Perdón, y sí. me interesa, quiero recalcar una cosa, que para la población sorda que necesite acceder a cualquier servicio del Senadis, incluida la línea 800 o incluido este número de teléfono del MinSal, en nuestra página web, entrando a la página web del Senadis, hay un link que dice Visor Web. Visor Web lo que hace es que si la persona hace clic ahí, aparece un intérprete de lengua de señas virtual, o sea, digamos a distancia, y el intérprete es el que lo conecta y hace los llamados telefónicos que necesita. Entonces las personas sordas también tienen acceso a todo este sistema y a estas líneas telefónicas. Esto está en www.senadis.gov.cl, y uno baja un poquito. Yo estoy aquí dentro del sitio. Si uno baja un poquito dentro del sitio del Senadis, aparecen un par de noticias. Abajo entra a ingresodeemergencia.cl y ahí viene el visor dentro de estos cuadros para poder tener asistencia. María Jimena Rivas, directora nacional de Senadis, queremos agradecerle su llamado, atender nuestro contacto. Y bueno, hacer un llamado a todas las personas que dentro de esta pandemia y fuera de la pandemia seamos más inclusivos. Somos todos parte de una sociedad y tenemos que colaborar entre todos, y tenemos una deuda y tenemos que pagarla, y eso se paga con voluntad, con integración, ¿no? Sí,
Sí, sí, yo te agradezco mucho a ti. Para nosotros los medios de comunicación son fundamentales. La clave para llegar a ser un país inclusivo es cambiar la cultura, es mirar a las personas con discapacidad como lo son, que son iguales a todas, pero que tienen sus derechos y para poder ejercerlos tenemos que eliminarles barreras. Y eso, el cambio cultural, a la larga, los medios de comunicación son fundamentales para conseguirlo. Así que, y para qué decir la radio, que es lo que mantiene en contacto a cuántas personas a lo largo, millones de personas a lo largo del país. Así Sí. que te agradezco mucho este espacio y cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesiten y vamos a estar constantemente dándole a conocer las distintas iniciativas en las que estamos trabajando, porque lo importante es que lo que nosotros hagamos le llegue a las personas con discapacidad y a su familia. Muchas gracias a María Jimena. Bueno, damos fin a esta entrevista de hoy. Usted la puede revisar completa en www.radiosregionales.cl. Si es que llegó a la mitad, al final, bueno, si se perdió un pedacito, está completa en video en www.radiosregionales.cl. Que esté muy bien, hasta pronto.